Hola a todos, en este video vamos a aprender a desarrollar un gráfico muy utilizado por los ingenieros industriales denominado gráfico de Pareto. Es un gráfico que básicamente es muy útil para priorizar, por ejemplo, tipos de problemas o tipos de defectos. Eh, Permite identificar cuáles son los problemas o tipos de defectos más críticos o más importantes. Los tipos de datos, por ende, que permiten analizar son datos cualitativos. Básicamente se puede analizar una sola variable. La finalidad, en principio, es hacer una comparación. Esa es la principal finalidad. Aunque vamos a ver cómo se obtienen elementos de composición. Bien. Bueno, para construir el gráfico pues tenemos estos datos, son los datos de defectos en una fábrica de producción, digamos, durante estos años. Tenemos muchos defectos y hemos recopilado la frecuencia absoluta, la frecuencia con la que ocurren esos defectos y las hemos escrito aquí en esta columna de frecuencia absoluta. Noten que los datos de frecuencia absoluta están ordenados de mayor a menor, ¿de acuerdo? Y bien, para hacer el gráfico, pues necesitamos primero calcular lo que llamamos frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Si recuerdan la frecuencia relativa, la frecuencia relativa tiene que ver con, o se calcula como el número de defectos de interés sobre el número total de defectos. En este caso, dado que estamos hablando de defectos. Bien, y bueno, entonces vamos a calcular esa frecuencia relativa. Para el primer tipo de defecto, que son dimensiones incorrectas, esa frecuencia relativa viene siendo igual a 36, que es la cuenta de dimensiones incorrectas para el primer tipo de defecto, dividido entre la suma del total de defectos. Noten que voy a dejar fija las celdas de 10 a 10 de 28 presionando la tecla F4, con lo que me aparecen esos símbolos de pesos entre los números y las letras. Eso indica que esas celdas van a quedar fijas cada vez que yo haga la misma ecuación o replique la ecuación eh, en las celdas siguientes, en las celdas de abajo. Entonces presiono Enter y replico la ecuación en las demás celdas, ¿de acuerdo? Y bien, aquí tenemos la frecuencia, el porcentaje de frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Y otro aspecto que vamos a considerar, vamos a escribir esto como porcentaje. Otro aspecto que vamos a considerar es calcular la frecuencia acumulada, que simplemente consiste en ir acumulando esas frecuencias relativas. De manera que la frecuencia acumulada para el primer tipo de defecto es simplemente 21.7%. La frecuencia acumulada para el segundo tipo de defecto es la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa del tipo de defecto en el cual estamos, que son las partes dañadas. Y bueno, realizo ese mismo cálculo para las demás celdas. Noten que sí, lo que hemos hecho es simplemente ir acumulando estas frecuencias relativas. Y las vamos acumulando hasta completar el 100%, que es la suma total de las frecuencias relativas, que obviamente pues tiene que sumar el 100%, ¿de acuerdo? Para realizar el gráfico voy a seleccionar las áreas eh, de los tipos de defectos. Bueno, pero antes de seleccionar estas áreas de los tipos de defectos, voy a darle un nombre corto a estos defectos. Dado que este nombre que aparece aquí, pues es muy largo, entonces voy a darle un nombre corto. Por ejemplo, para el primer tipo de defecto, lo voy a llamar D1, por simplicidad. El segundo tipo de defecto D2 y así sucesivamente hasta D19, pues son 19 tipos de defectos. Y voy a seleccionar el nombre del tipo de defecto. Voy a seleccionar la frecuencia relativa. Voy a hacerlo otra vez. Voy a seleccionar la frecuencia relativa y voy a seleccionar la frecuencia acumulada. Y luego voy a la opción insertar.
En la pestaña insertar selecciono un gráfico de barras agrupadas. Y bueno, y tenemos este gráfico. Noten que pues son básicamente dos tipos de barras. Unas barras naranjas que muestran la frecuencia acumulada, son las barras naranjas, y unas barras azules que muestra la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Una mejor forma de representar esos datos es cambiando el tipo de gráfico. Voy a hacer que las barras azules se mantengan, pero voy a cambiar las barras naranjas por un gráfico de línea. Para ello selecciono el gráfico, voy a la opción formato del área de gráfico y bueno, perdón, selecciono el gráfico, doy clic derecho en él y voy a la opción cambiar tipo de gráfico. Estando allí, voy a seleccionar una opción que aparece en la izquierda, una de las opciones de la izquierda, que es la última opción, que se llama cuadro combinado, ¿de acuerdo? Y allí voy a añadirle en la parte de frecuencia acumulada, que es el gráfico de líneas que aparece ahí que ustedes ven, voy a añadirle la opción eje secundario. Bien, y le doy a aceptar. De esta forma que he obtenido, un gráfico que se compone de dos tipos de datos, por decirlo así. Las barras azules son las frecuencias relativas y la línea naranja es la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? El eje de la izquierda es el eje que muestra las frecuencias relativas, el eje de la derecha es el eje que muestra las frecuencias acumuladas, ¿de acuerdo? Y noten pues que en el eje horizontal se muestran los tipos de defectos numerados desde el número 1 hasta el número 19, ¿de acuerdo? Para que el gráfico pues tenga escalas similares, voy a graficar el eje horizontal, perdón, el eje vertical de la izquierda, empezando desde el 0% hasta el 100%. Ese será el rango de escalas del eje vertical de la izquierda. Para ello selecciono el eje, doy clic derecho en él y luego doy clic en la opción dar formato a eje. El eje va a empezar en 0, o que es lo mismo que 0%, hasta 1, o que es lo mismo que 100%, ¿de acuerdo? Como hice esto con el eje el eje vertical de la izquierda, voy a hacer lo mismo con el eje vertical de la derecha. El eje vertical de la derecha va a ir de 0 hasta 100% o hasta 1, de 0 hasta 1. Y bueno, y allí tenemos los dos ejes con las mismas escalas, ¿de acuerdo? Conviene graficar conviene realizar este gráfico con los dos ejes teniéndolos en las mismas escalas, ¿de acuerdo? Voy a eliminar las líneas de división horizontal, dado que creo que no se necesitan, y voy a hacer los anchos de las barras azules más grandes, como ya lo hemos hecho. Voy a colocar un ancho del intervalo del 50%, y bueno, ya con esto tenemos. Lo que resta es básicamente editar el gráfico. Vamos a colocarle el título. Vamos a colocarle como título defectos o estadísticas de defectos para los años 1988 a 1989. Vamos a colocarle nombre a los ejes. El eje vertical de la izquierda se va a llamar frecuencia relativa. El eje vertical de la derecha se va a llamar frecuencia relativa acumulada. El eje horizontal se va a llamar tipo
de defecto. Y bueno, ya tenemos los nombres de los ejes. Voy a quitarle el recuadro exterior del gráfico. Y bueno, ya solamente nos resta incluir básicamente la fuente, que es la que aparece en la parte inferior de la tabla. La fuente de este gráfico es Montgomery 2013, ¿de acuerdo? Muy bien. Y este es el gráfico de Pareto. Decimos que este es un tipo de gráfico, este tipo de gráfico permite hacer una composición. ¿Por qué una composición? Si ustedes ven, el gráfico se compone de dos elementos. Uno que son las barras azules que muestran la frecuencia relativa de los diferentes tipos de defectos y otro que son las líneas. De manera que el gráfico involucra dos tipos de elementos, barras y líneas, y por eso decimos que es un gráfico de composición. ¿De acuerdo? ¿Por qué es interesante este artículo, este tipo de gráfico? Porque permite priorizar, ¿de acuerdo? Permite priorizar. Por ejemplo, esto nos permite priorizar o establecer que la mayor cantidad de defectos ocurren aquí, en estos primeros 5 defectos, 5 tipos de defectos. De manera que si queremos tomar acciones de mejora, pues deberíamos concentrarnos principalmente en estos tipos de defectos, en particular los defectos que aparecen de primeros, para corregir o evitar la ocurrencia de un mayor número de problemas o defectos, ¿de acuerdo? Bien, esta es la utilidad de este gráfico y pues básicamente esto concluye el video.